El tema de hoy es: Dios reveló a hijos e hijas de Dios. Esto está basado en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, desde el versículo 1 al 16. Muy bien. Hermano, hermana, usted sabe perfectamente que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso y que Jesús el Cristo está únicamente, reiteramos, únicamente con todos aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús. Así que, hermanos, cuando yo vine, eso estamos leyendo de la palabra de Dios, no soy yo, sino lo que estamos leyendo de la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando yo vine a ustedes, no vine con altivez de palabra o de sabiduría para anunciarles el testimonio de Jesús el Cristo. Porque no me juzgue saber algo entre ustedes, sino a Jesús el Cristo y a este crucificado. Y estuve yo con ustedes con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, mas en demostración de espíritu y de poder, para que tu fe no sea en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Anteriormente está en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 5. Continuamos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría ocultada, la que Dios anunció antes de los siglos para nuestra gloria. Antes, como está escrito, lo que ojos nunca vieron, ni orejas oyeron, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó a los que lo aman. Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso usted lo va a encontrar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, luego pasa al 9 y 10. Continuamos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Ante todo, el espiritual examina ciertamente todas las cosas, mas él de nadie es juzgado. ¿Por qué? ¿Quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Jesús el Cristo. Ustedes lo pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Muy bien, hermanos. Cuando decimos está basado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 16, significa que usted tiene que estudiar. Tiene que estudiar y el Señor que les revele. Aquí es bien claro. Habla de la sabiduría de Dios
habla el único sabio, el único que tiene la sabiduría plena y total, es Dios mismo. No existe un ser humano que pueda decir yo tengo la gran sabiduría. Eso es falso. Ningún ser humano puede tener la sabiduría y querer alcanzar supuestamente una sabiduría absoluta. No existe. Bien claramente, cuando se habla del testimonio de Jesús, también se habla de lo que Jesús estuvo crucificado. Y lo que Jesús estaba obrando mientras estaba crucificado es lo que los religiosos no enseñan. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando estaba crucificado? Jesús estaba obrando muchas cosas y nos los estaba revelando a los hijos, hijas de Dios. Cuando un hijo o hija de Dios conoció a Jesús, empieza su caminar. Dice, tiene flaqueza, tiene mucho temor y temblor. ¿Está entendiendo? Es decir, no es cualquiera que puede hablar la palabra de Dios. El incrédulo dice, yo también puedo hablar la palabra de Dios, y no puede. Nunca van a poder. Por eso la característica del hijo o la hija de Dios es que tiene flaqueza, tiene mucho temor y tiene temblor. Cuando conoció a Jesús el Cristo, ella sabe que debe ir a predicar. Ahí es donde en ese inicio el creyente, el hijo o la hija de Dios, tiene flaqueza. No sé en qué libro se encuentra, en qué capítulo o en qué versículo, o quién lo dijo. Y tiene temor y temblor porque no puede hablar fuera de lo que está escrito en la palabra de Dios. No puede aumentar ni puede disminuir. Y el hijo, la hija de Dios, no utiliza palabras persuasivas de humana sabiduría. El hijo y la hija de Dios muestra con el Espíritu, la demostración del Espíritu y poder. Por eso, hermano, todo es con demostración del Espíritu Santo y su poder. Entonces, cualquier persona que esté enferma, el hijo o la hija de Dios va y le dice, en el nombre de Jesús estás sano, y esa persona se sana. Porque no es por el hombre o el hijo o la hija de Dios que le sanó. Es el Espíritu Santo que sanó a esa persona, sea varón o mujer. Es lo que no entienden. El mundo eso jamás va a entender. Los incrédulos tampoco. Los religiosos peor. Porque su entendimiento está entenebrecido. Está lleno de tinieblas. Jamás va a poder ver la luz. La fe que tiene el hijo o la hija de Dios no es de sabiduría humana. No es la fe humana que tanto se habla. Yo tengo fe también. No es así. La fe que tiene el hijo o la hija de Dios es la fe de Jesús. Eso es distinto. Y esa fe de Jesús nos los da Jesús. Ningún ser humano le va a entregar, oiga. Así que usted que diga, yo tengo fe, y es falso. Usted tiene solamente fe humana, carnal, terrenal, animal, diabólica. Pero el hijo o la hija de Dios tiene la fe de Jesús. ¿Por qué tiene la fe de Jesús? Porque se manifiesta el poder de Dios. El hijo o la hija de Dios habla sabiduría de Dios en misterio.
Por eso no entienden. El Hijo, la hija de Dios, habla sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría ocultada. Por eso muchos hablan lo que no saben. No conocen qué es, cómo ir. Es como hace varios domingos atrás, el Señor nos ha revelado que el Hijo, la hija de Dios, sabe cuándo va a morir. Y el Hijo, la hija de Dios, tiene tiempo para arrepentirse. Cuando termina de arrepentirse, fallece. Sabemos cuándo vamos a nacer y sabemos cuándo vamos a morir. Mientras aquellos que son incrédulos nunca van a saber cuándo van a nacer ni cuándo van a morir. Los incrédulos tienen un nacimiento. Los hijos, las hijas de Dios tienen 2 nacimientos. Los incrédulos tienen 2 muertes. Y el Hijo, la hija de Dios, tiene una. Y no se llama muerte. Se llama descansar, se llama dormir. Por eso, bien claramente, lo que Dios anunció antes de los siglos para nuestra gloria, ¿está entendido? Para nuestra gloria, que nosotros podemos decir, gracias Dios, ya lo tengo. Tengo esto, tengo lo otro, lo que usted quiera. Porque eso es añadidura, nada más. Lo principal usted lo hizo. Creyó en Jesús, confió en Jesús, cree y confía lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Es lo principal. Ya lo hizo, entonces usted es un hijo, hija de Dios. Y el resto, cuando usted necesita algo, quiere hacer algo, usted va a prosperar porque está bendecido. Está bendecido y la bendición es abundante. Y es próspero y usted lo va a multiplicar. Por eso usted no dice la palabra del Señor es para nuestra gloria. Antes, como está escrito, lo que ojos nunca vieron, ni orejas oyeron, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó a los que lo aman. ¿Está entendiendo? Así que todo lo que el Señor revela es solamente para el Hijo y la hija de Dios. Para el incrédulo, nada. Mas nosotros tenemos el entendimiento de Jesús el Cristo. ¿Está comprendiendo? Por eso el Hijo y la hija de Dios no tiene el pensamiento mundano, así, terrestre. Su pensamiento va mucho más allá. Ahora dice, tiene el entendimiento de Jesús el Cristo. Entienda usted con la palabra entendimiento, como le ha dado a usted a conocer, a usted le ha hecho conocer, esto es así, esto significa esto. Yo lo que quiero decir con estas palabras es esto. El Hijo y la hija de Dios tiene el entendimiento de Jesús el Cristo. Es decir, conoce la doctrina de Jesús el Cristo, que es desde Génesis hasta Revelaciones. Lo que Jesús el Cristo nos enseñó es para el que cree en Jesús, el que confía en Jesús y el que cree y confía lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted. Con este preámbulo, que solamente usted lo resume, si usted quiere, solamente la palabra de Dios nos lo revela Dios mismo. El Espíritu Santo nos lo revela. Nos lo revela el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo nos lo revela? Porque el Espíritu Santo ahora está aquí en la tierra. Él está presente. Por eso nos lo revela a nosotros, los hijos y las hijas de Dios, el Espíritu Santo. Muy bien, ahora vamos a aprender, hermanos, lo que Dios nos dio al Hijo y a la hija de Dios.
Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a lo que el Señor nos ha revelado a todo hijo e hija de Dios. Los grandes beneficios que tiene el hijo y la hija de Dios. La manifestación de la bendición de Dios Todopoderoso y la manifestación de la prosperidad que nos da. Bendición que da a todos sus hijos y a todas sus hijas que creen y confían en Jesús, y la prosperidad que da a todos aquellos hijos y las hijas que creen y confían en Jesús. Y esto, hermano, es lo que usted tiene que saber. Vamos a ir a Job, capítulo 5, versículo 19. Job, capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. El Señor habló. Aquí está lo que hay que descubrir. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? ¿Qué significa tribulaciones? Sufrimiento. ¿Qué significa mal? Satanás y los demonios. Entonces dice, en 6 sufrimientos te librará. No vas a sufrir. Y en la 7ª no te tocará el mal. No va a tener nada que ver Satanás y los demonios. Veamos el primero. En el hambre te redimirá de la muerte. En el hambre te redimirá de la muerte. ¿Qué es el hambre? Escasez de alimentos. ¿Qué significa redimirá? Te librará. ¿Qué significa la muerte? No tener salvación. Si usted es un hijo o hija de Dios, no va a pasar hambre. Y usted va a ser libre. En ningún momento vas a tener escasez. En ningún momento te va a faltar algo. Te va a redimir, significará librará. Te va a redimir, te va a librar de eso. Para que tú no tengas una muerte sin salvación. Tú vas a ser salvo. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? ¿Vas a tener todo? No significa todo el mundo, oiga. Vas a tener lo suficiente para que tú puedas ayudar a otros, para que tú tengas para ti mismo, para que tú estés cómodamente. Te va a librar de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor. La prueba es una cosa, el sufrimiento es otra, y vas a ser salvo. Es lo que te está diciendo, lo que el Señor le está diciendo a usted y a mí. ¿Qué más dice? Y en la guerra te redimirá de las manos del cuchillo. ¿Qué significa guerra? Rompimiento de la paz. En la guerra, cuando hay desacuerdo entre personas, te redimirá de las manos del cuchillo. La palabra de Dios que dice, ninguna flecha te tocará. Una caerá a la izquierda, mira a la derecha, o al revés, una a la derecha y mira a la izquierda, pero ninguna flecha te tocará. Es decir, cuando el hijo o la hija de Dios tiene una circunstancia, se va a solucionar de forma inmediata. Ahora vamos a la segunda. Del azote de la lengua serás encubierto. El azote de la lengua, ¿quién lo da? El maligno, Satanás y los demonios. Habla mal del fulano, de la fulana. Habla mal. Dile, no le preste, no le den dinero porque nunca va a pagar. Calumnia, injuria, difaman.
Él ha hecho así, él ha hecho así. Ella hizo eso, ella hizo lo otro. Mentira, pura difamación, calumnia, pura injuria. Eso es azote de la lengua. Toda la gente está hablando mal de una persona. Y el azote de la lengua es ¿por qué? Porque esa persona que está calumniando, está difamando, está injuriando, lo tiene al diablo. Y está poseído, poseída. Y no se da cuenta, jamás se va a dar cuenta. Porque el incrédulo no se da cuenta jamás de la posesión del diablo que lo tiene. Y empieza a azotar con la lengua. Y a más veces que está azotando con la lengua, más está pecando y más está diciendo, ya tengo un boleto garantizado para irme al lago de fuego. Eso está diciendo. Pero para el hijo y la hija de Dios dice, del azote de la lengua serás encubierto. ¿Qué es encubierto? Oculto, protegido. ¿Cómo es esto? Cuando un mundano, un incrédulo habla mal de un creyente, y con el que está hablando también es incrédulo, pero Dios le hace hablar y le dice, cállate. No es así como tú hablas del fulano. Más bien él es valiente y cree en Dios. ¿Qué tal esa? Así sucede y es un hecho real. Muchos hijos, hijas de Dios han hablado lo mismo. No estaba yo presente, pero el fulano, la fulana habló mal contra mí ante otra persona que también es incrédulo. Pero a mí me sorprendió, dice, que yo no debería sorprenderme porque sé que Dios me protege, me oculta. Entonces, ante esa murmuración falsa, mentirosa y engañosa, el otro incrédulo le respondió, no es así. Más bien él es o ella es valiente. Cree en Jesús, el Cristo. Y el otro se calla. ¿Está entendiendo? Dios oculta al hijo, la hija de Dios, cuando del azote de la lengua. ¿Está entendiendo? En otras palabras, hermana, usted no va a necesitar defenderse. Son otros que le van a hablar por usted. Otros y otras van a hablar y van a decir, no es así. Yo sé que él es así. Va a hablar bien. O ella es así, va a hablar bien. Es otro incrédulo que le está hablando, que supuestamente le está defendiendo a usted. No es que le está defendiendo por si acaso, sino es Dios mismo hablando para proteger, ocultar al hijo, hija de Dios. El otro que estaba hablando mal, o la otra que estaba hablando mal, se empieza a callar. Por eso dice, del azote de la lengua serás oculto. ¿Qué más? Ni temerás de la destrucción cuando viniere. Eso es pues, hermano, el poder de Dios. Como lo que les dice a los hijos y hijas de Dios. Terremotos, deslizamientos, mazamorras, es decir, agua con tierra. Empiezan a caer en diferentes lugares,
pero en la casa de un hijo, hija de Dios, no pasa nada. Mire cómo ser un hijo, hija de Dios. Las grandes bendiciones que Dios nos da. Grandes y son tan grandes y poderosas. Por eso, hermano, Dios nos oculta. Ahora, ¿qué dice? El tercero. De la destrucción y el hambre te reirás. ¿Qué significa eso? Estarás seguro en las manos de Dios. Estás seguro con Jesús el Cristo. ¿Está usted seguro con Jesús el Cristo? El hijo, la hija de Dios está seguro con el hijo, con Jesús el Cristo. Por eso es que hasta ahorita siguen los incrédulos diciendo que era un cuento. Cuando Daniel entró al foso de los leones, lo que Dios hace es para el hijo, la hija de Dios. Los protege, los oculta, los pone en un lugar seguro. Por eso te dice de la destrucción y el hambre, te reirás. Oiga, va a haber hambre, va a haber destrucción en el mundo mientras tú estás seguro. Vas a seguir comiendo. Miren ese poder de Dios. El poder de Dios. Los incrédulos hasta ahorita no quieren entender. Y no temerás de las bestias del campo. ¿Listo? ¿Qué son las bestias del campo? Satanás y los demonios. No los vas a temer. Oye, por eso el hijo y la hija de Dios dice en el nombre de Jesús, fuera el diablo se va. No por él, porque es carne y hueso, no. Por el nombre de Jesús. Pero él jamás va a temer. Va a temer a Satanás y los demonios. Jamás. ¿Está entendiendo, hermano? ¿No? Por eso Dios nos libra. Nos dice, te voy a poner en un lugar seguro donde la destrucción y el hambre no te tocará. Y no vas a temer a Satanás y a los demonios. Y eso Jesús nos los enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Por si acaso, cuando vino hecho carne, hecho hombre, bien claramente, nos los enseñó a la perfección. No temerás a Satanás y a los demonios. ¿Está entendiendo? Por eso solamente tenemos un solo Dios, único y verdadero. Se llama Jesús, el Cristo. Vamos a la cuarta. Y aún con las piedras del campo tendrás tu concierto. Y aún con las piedras del campo tendrás tu concierto. ¿Qué son las piedras del campo? Personas. Son personas. ¿Qué es concierto? Convenio y acuerdo. Es decir, vas a poder tener un convenio y acuerdo. Oye, vas a vivir en paz. Miren, hermanos, se va a vivir en paz. Ahora otros ya quedan lastimados, igual. Se van a ir a otro lugar, igual van a vivir en paz. Vayan donde vaya el hijo y la hija de Dios, va a vivir en paz. ¿Qué dice? Y las bestias del campo te serán pacíficas. ¿Qué significa? Bestias del campo te serán pacíficas. Perversos no podrán acercarse a ti. Satanás y los demonios se van a alejar de ti. ¿Está entendiendo? Se van a alejar. ¿Por qué se van a alejar Satanás y los demonios? Porque vos vas a decir en el nombre de Jesús, fuera, listo. Van a venir con sus tentaciones. Satanás y los demonios te van a decir, haz esto, haz aquello, haz así, haz acá. Satanás, fuera, en el nombre de Jesús, se van a ir. Y si usted ha hecho algo malo y ha hecho algo bueno, se arrepiente,
y confiesa sus pecados. Miren, Dios Todopoderoso, cómo nos dice, cómo nos está protegiendo al hijo y a la hija de Dios. Ahora vayamos al quinto. Y sabrás que hay paz en tu tienda. Eso es lo más lindo. Miren, hermano, 1, 2, 3, 4. Ya sabe lo que usted tiene que hacer y lo que va a suceder. Usted ya lo sabe. Porque Dios lo habló en el principio para proteger al hijo, la hija de Dios. Para bendecirlo abundantemente y para prosperarlo grandemente. Y ahora viene, mire, en el quinto. Por eso usted tiene que entender 1, 2, 3, 4. Y en el quinto, mire que dice, y sabrás que hay paz en tu tienda. ¿Qué es eso? Paz en tu tienda. Paz en tu tienda es paz. No es paz mundana, no es paz humana. ¿Qué es? Paz de Dios. Presencia de Dios. En tu hogar, en tu vida, está la presencia de Dios. Eso es paz. Oiga, es paz. Mucha gente busca la paz. Oiga, hacen meditaciones. Voy a meditar para tener paz. No tienen paz. La paz de Dios es la presencia de Dios en tu vida. ¿Entendés? En tu casa va a haber paz. Porque la presencia de Dios está en tu casa. Y tú vas a tener paz. Porque la presencia de Dios está contigo. Por eso no debe preocuparse el hijo o la hija de Dios. No tiene por qué preocuparse. Tiene que creer en Jesús, confiar en Jesús. Y sabrás. No vas a tener o te lo van a contar o te van a avisar. No, dice, sabrás. Es decir, tú dirás, yo tengo paz. Y mi casa está en paz. Miren la diferencia. Yo tengo paz. Porque la presencia de Dios está conmigo. Y mi casa está en paz. La presencia de Dios está en mi casa. ¿Entendiendo? Entienda, hijo, hija de Dios. Y visitarás tu morada y no pecarás. Visitarás tu morada, habitarás siempre. Es decir, vas a vivir siempre cómodamente. Vas a tener tu abrigo porque Dios te da abrigo. Vas a tener sustento porque Dios te da sustento. Visitarás tu morada, vas a estar viviendo siempre. Seguían confiando en Jesús. Seguían confiando que Jesús nos va a dar la vida eterna. Oye, ya se está muriendo, pero seguían confiando. Por eso la palabra dice, se les dijo que van a tener la vida eterna, pero muchos y están durmiendo, dice. Están durmiendo, esperando el momento para que entren a la vida eterna. La muerte jamás nos va a separar de Jesús en Cristo, entiéndalo. Y no pecarás. ¿Qué significa? Obedecerás la palabra de Dios. Obedecerás la palabra. Mire lo que dice el 5. Y eso, mire, cuando usted vaya leyendo esto, usted se va a dar cuenta cómo va paso por paso para el hijo o la hija de Dios. Para cada paso es crecimiento para el hijo o la hija de Dios. Empieza a madurar el hijo o la hija de Dios. Empieza a esforzarse y a fortalecerse en estar solamente con Jesús el Cristo.
y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Miren, hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso, hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios, que cree, que confía en Jesús el Cristo, mire cómo Dios va a ser, cómo Dios va a obrar en su vida. Fíjese, hijo, hija de Dios, así que deje de lamentarse, deje de estar compungido, adore a Jesús, estudie su palabra, estudie y va a ver cómo usted va a ser levantado, va a ser, como dice, hierba verde, árbol verde, hojas verdes, va a florecer, va a dar fruto. Mire el 6, lo que dice el Señor para el hijo y la hija de Dios. Y entenderás que tu simiente es mucha. Tu simiente es mucha. Ahora, ¿qué será? Pues simiente. Es mucha. Tendrás descendientes. No habrá estéril en tu descendencia. Miren eso. Dios Todopoderoso hace eso. Y cuando te dice, tu descendiente, entenderás que tu simiente es mucha, son todos tus descendientes que creen en Jesús y confían en Jesús. Mientras la descendencia del Hijo de la hija de Dios es bendita, creen en Jesús, confían en Jesús. Ahora, ¿qué dice? Y tus pimpollos como la hierba de la tierra. ¿Qué se llaman? Hijos, hijas. Y se multiplicarán. Vas a tener hijos, hijas, y se van a multiplicar. Dios nos enseñó con Abraham y Sara. Con Abraham y Sara. Dios nos los enseñó. Oiga, Dios le dijo, mira tu descendencia, cantidad de estrellas. Mira tu descendencia, le ha llamado al mar, mira, ¿puedes contar la arena del mar? Así va a ser tu descendencia. Abraham y Sara eran ya mayores. Por eso, ¿de qué se preocupan? La ciencia dirá que solamente podemos tener hijos hasta los 30, 35, 40, 45, 60. Oye, van a llegar lelos. Van a salir enfermos. Esos saldrán para los incrédulos. Pero no para el hijo y la hija de Dios. Nació un hijo. Y el incrédulo dijo, ¿qué dijo el incrédulo? Pero solamente Abraham y Sara han tenido un hijito. ¿Dónde está pues la multitud de su descendencia de Abraham? Miren cómo hablan los incrédulos. Solamente tuvo un hijo. Y ese hijo tuvo 2 hijos. Nada más. Es decir, Abraham tuvo 2 nietos. Nada más. Bueno, ya sus bisnietos han sido 12 de Abraham. ¿Dónde están? Los sumaremos todito y vamos a llegar a 15. No hay más. Miren, hermano, los incrédulos lo que hablan. La línea de Abraham son multitudes, por si acaso, la descendencia de Abraham. Multitudes. El incrédulo ve con sus ojos hasta que se lo coman los gusanos. Hasta cuando muere. Pero Dios habla para
toda la eternidad. Es muy distinto. El incrédulo ve lo que puede ver con sus ojos hasta que se lo coman los gusanos. Pero Dios habla de eternidad. Por eso dijo multitud de descendientes. Miren, hermanos, y los hijos se van a reproducir. Hijos, hijas se van a reproducir. Aun cuando tengan un hijo, van a seguir reproduciéndose así. Lo más importante, creer y confiar en Jesús el Cristo. Amén. Después, el Señor nos va a enseñar por qué solamente tuvo un hijo, Abraham y Sara. Muy bien. Ahora vengan el 7. El 7. Y vendrás en la vejez a la sepultura. Dicto. ¿Qué significa vendrás en la vejez a la sepultura? Tendrás largos años de vida. Oye, el incrédulo también tiene, sí, tiene. No se arrepintió. Y será eternamente castigado. Mientras tú no vas a vivir, hijo, hija de Dios, como el incrédulo. Tú vas a vivir confiando en Jesús, creyendo en Jesús y esperando en Jesús. Mira la diferencia. El incrédulo vive para tener riquezas, para tener éxito, para vivir con el engaño y la mentira. Mientras el hijo o la hija de Dios vive esperanzado, tiene esperanzas en Jesús, sigue confiando en Jesús, sigue creyendo en Jesús. Muy diferente es eso, hermano, hermana. Es muy distinto cuando uno confía en Jesús el Cristo, cuando uno cree en Jesús el Cristo, cuando dice, mi esperanza es Jesús. Esa es mi esperanza. Por eso dice el hijo y la hija de Dios, ven Jesús. Ven Señor Jesús. Como el montón de trigo que se coge a su tiempo. ¿Qué significa eso? El montón de trigo que se coge a su tiempo. Bendito y próspero en espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice en el 7? Y vendrás a la vejez, a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. Tendrás largos años de vida. Vas a siempre estar confiando en Jesús el Cristo, creyendo en Jesús el Cristo. Y tu esperanza es Jesús. Y serás siempre bendito y próspero. Ahora usted ya entendió lo que dice Job 5:19. Y ahora, ¿qué nos dice el verso 27? Job, capítulo 5, verso 27. He aquí, hemos inquirido. Hemos inquirido. ¿Qué significa inquirido? Hemos averiguado, hemos investigado. Lo cual es así. Mira, ahora escuche bien esto. Lo cual es así. Yo he investigado, he averiguado. Lo cual es así. Ahora pon atención, te está diciendo. Ya he investigado y he creído, ya esto nos ha sido revelado. Lo que está escrito en Job capítulo 5, versículo 19. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará un mal. Y he averiguado esto. Y he aprendido qué significa. Ahora, lo cual es así. Ahora, ponga atención, hermano. ¿Qué le está diciendo a usted? Óyelo. Ya he escuchado del 1 al 6. Óyelo. Y tú, es decir, a usted, sabe para ti.
¿Qué significa salve para ti? La salvación es personal. Has oído, has averiguado, óyelo, ya lo has escuchado. Ahora tú, para vos, sabe para ti. Todo lo que el Señor te ha enseñado hoy es para ti y para que tú digas a tu descendencia. Amén.